Hola y bienvenidos al tema 4 del curso de Introducción al Modelado y Simulación de Sistemas. En esta ocasión vamos a hablar de los modelos estocásticos, es decir, modelos que no son determinísticos y que dependen de probabilidades, funciones y distribuciones de probabilidades, y estos son los modelos más comunes en, al momento de simular. Comencemos. Bueno, para hablar de modelos estocásticos, comencemos hablando de los modelos determinísticos, ¿ok? Que los vimos en el tema anterior. Recordemos que los modelos determinísticos son los que quisiéramos siempre tener, porque sus resultados son unívocos. Pero muchas veces no es posible construir modelos deterministas. Y con no posible o imposible, quiero decir efectivamente que no sea posible, pero también puede significar que es posible, pero es muy costoso hacerlo. Entonces no es conveniente económicamente construir el modelo determinista. O tal vez no es conveniente construirlo por algún motivo. Y lo mejor es construir un modelo no determinista, es decir, un modelo estocástico. Recordemos que la solución en los modelos deterministas, para llegar a tener una solución, uno muchas veces recurre a simplificaciones o a tratar algunas cosas que son variables, tratarlas como constantes. Esas simplificaciones van a permitir resolver el modelo, pero vuelven al modelo lo vuelven menos realista. Y al ser menos realista, los resultados pueden ser menos útiles que con un modelo un poco más realista. Y muchos modelos famosos son poco realistas, ¿no? Dan soluciones, pero son muy poco realistas. En cambio, una solución estocástica, hay que considerar que algunas de estas variables son aleatorias de las variables del modelo, ya sean variables de entrada o algunos parámetros son aleatorios. Y los subsistemas que representan a esas variables o que le asignan valores a esas variables van a terminar siendo procesos estocásticos. ¿Y, ¿Y qué son estas cosas que llamamos variables aleatorias? Bueno, una variable aleatoria es una variable que está caracterizada por una función de distribución de probabilidades. Quiere decir que tiene cierta probabilidad de tomar ciertos valores. Ok, pero su valor no es único. Ok. Un modelo estocástico, por lo general, se representa con un algoritmo. Ok. Este algoritmo, en el algoritmo se calculan las variables utilizando estas distribuciones. ¿Ok? Y la salida del algoritmo también va a ser una distribución. ¿Ok? Ejemplo digamos, para contrastar lo que sería un modelo estocástico de un modelo determinístico. Ok, vamos a suponer que tenemos un taller donde se reparan equipos. Ok, en el modelo determinístico decimos, bueno, el tiempo entre llegada de equipo a reparar es de 35 minutos y el tiempo promedio de reparación de equipos es 29 minutos. Si yo, para simplificar, agarro estos dos valores promedios y los vuelvo constantes, entonces en mi modelo determinístico nunca se va a formar una cola de equipos porque los equipos llegan cada 35 minutos y son reparados cada 29. En cambio, si yo me voy a un modelo probabilístico o estocástico, yo puedo decir que el tiempo entre llegada de equipo oscila entre 30 y 40 minutos distribuidos, por ejemplo, con una distribución normal, y el tiempo de reparación de equipo oscila entre los 26 y 32 minutos. Con estas probabilidades, ¿ok?
de tiempos de llegada y tiempo de servicio, sí existe la posibilidad de que se me forme una cola de equipos. Claro esto, veamos por qué tenemos que usar o por qué vamos a usar modelos estocásticos. Una de las causas es la incertidumbre, y esta incertidumbre puede estar en variables, en parámetros, en expresiones, en algoritmos, quiere decir, puede estar en muchas partes de mi sistema. El otro motivo principal para el uso de modelos estocásticos es que muchas veces estamos simulando un sistema que es complejo, que tiene muchas variables y muchas interconexiones entre estas variables. Y no todas las variables e interconexiones pueden ser consideradas o se sabe cómo actúan. Entonces, ese desconocimiento de que se tiene del sistema es cubierto por una distribución de probabilidades. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, si tenemos un modelo de inflación. El modelo de inflación tiene una serie de elementos internamente. Por ejemplo, el déficit del gobierno es cubierto por emisión de dinero, pero tenemos también devaluación. Y tenemos que cada individuo dentro del sistema quiere mantener su ingreso real y cada uno de los empresarios quiere mantener sus ganancias. Por otro lado, cada individuo en el sistema tendrá una expectativa de inflación y por lo tanto puede ser que algunas personas hagan compras innecesarias para proteger el, el- el, digamos, el capital que tienen y que no se devalúe. Tratar de ponerle expresiones deterministas a eh, cada uno de estos componentes de un modelo de inflación sería sumamente difícil, pensando sobre todo en que hay cosas que dependen de cada una de las personas, por ejemplo, mantener el ingreso real o hacer una compra innecesaria. Entonces, esos comportamientos difíciles de establecer uno a uno, persona a persona, con, un, con una expresión determinista, pueden ser sustituidos por una expresión probabilista. Y en este punto cabe la pregunta, y esta es una pregunta filosófica, eh, de si existe realmente el determinismo en la vida real. Y aquí uno puede llegar hasta los principios de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice que no es posible saber con certeza la posición y la velocidad de una partícula subatómica en, en, en un momento dado. Esa incertidumbre puede ser que se expanda toda la vida macroscópica. Pero no está claro de dónde viene la incertidumbre como tal. Y hay procesos macroscópicos que están dominados, regidos por dinámicas no lineales, donde aparecen fenómenos caóticos, donde la incertidumbre, a pesar de que exista el determinismo, está presente. Entonces, de esto se ha discutido mucho sobre la existencia o no del determinismo, pero bueno, como idea ha sido útil y hay muchos sistemas donde ha funcionado muy bien. Bueno, al escoger un modelo estocástico o probabilístico, caemos en el problema de asignar probabilidades a las variables que hemos decidido que no sean deterministas. ¿Y cómo asignar esas probabilidades? Hay varias formas de asignarla. Aquí les presentamos cuatro. La primera forma de asignar la probabilidad es a priori. ¿Ok? Y uno asigna probabilidades de esta forma, por ejemplo, cuando uno lanza un dado y dice, yo sé de antemano que el dado tiene 6 caras, entonces cada una de las caras tiene una probabilidad, un sexto de salir. Eso es una probabilidad a priori. Yo tengo un conjunto de posibilidades, yo le asigno a cada posibilidad una probabilidad y sin haber hecho ni siquiera el primer lanzamiento del dado.
¿ok? La segunda forma es a posteriori. A posteriori funciona justo al revés que la anterior. Yo lanzo el dado varias veces y veo y anoto cuántas veces sale el número uno, cuántas veces sale el número 2 y después de lanzarlo 6.000 veces, encuentro que aproximadamente cada una de las caras sale un sexto de las veces. Entonces yo le asigno la probabilidad a cada una de las caras de acuerdo a la aproximación que me da mi tabla de frecuencias que construí para asignar las probabilidades. Otra forma es utilizando un criterio de maximización de entropía. Cuando yo maximizo la entropía, yo trato de buscar la distribución de probabilidad menos sesgada. ¿Ok? Quiere decir que la distribución de probabilidad sobre la que yo tengo menos suposiciones que hacer para atribuirle al sistema. Claro, hay ciertas condiciones que hay que cumplir. Una de ellas es que la suma, por ejemplo, de todas las probabilidades tiene que dar 1. Esa es una condición que siempre va a ocurrir. Pero puede haber otras condiciones que la den en cada uno de cada uno de los problemas. Entonces, para, para asignar las probabilidades maximizando la entropía, uno escribe la fórmula de la entropía y le agrega cada una de las condiciones con un multiplicador de Lagrange y de ahí en adelante es un proceso estándar de uso de los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto de máxima entropía. Finalmente, podemos usar un enfoque bayesiano, sobre todo en el caso donde la probabilidad que estamos tratando de asignar está condicionada a un evento, la probabilidad está condicionada a que otra cosa ocurra. Este, y se utiliza mucho cuando los eventos son dependientes, ¿ok? Quiere decir que un evento depende de la ocurrencia o de un estado que sea anterior a él. Bueno, para la asignación de probabilidades a priori tenemos dos casos. Cuando nuestra probabilidad es discreta y cuando nuestra probabilidad es continua. Para las probabilidades discretas, pensemos que para asignarla contamos cuántas veces puede ocurrir un evento de un total de posibles resultados. ¿Okay? N es el número de veces que ocurre el evento del total de posibles resultados. Si las probabilidades son X, si los eventos son X probables, entonces nuestra probabilidad vendría siendo la relación que hay entre el número de veces que ocurre el evento entre el total de posibles eventos. ¿Okay? Para ver esto, veamos la probabilidad de que al lanzar un dado tengamos un número par. Entonces, el total de números pares que tiene el dado son 3 y el total de caras son 6. Entonces, nuestra probabilidad terminaría siendo un medio. Cuando el caso es continuo, la probabilidad es continua, entonces tenemos que definir una medida sobre el conjunto de probabilidades, porque recordemos que la probabilidad puntual en una distribución continua siempre es cero. Entonces tenemos que definir algún tipo de medida y de intervalo. Entonces podemos definir la medida de tal forma que nuestra probabilidad sería igual a la medida que tiene el evento dividido entre el total, la medida del total de los eventos. ¿Ok? Vamos a verlo esto con un ejemplo práctico. Imagínense que sabemos con certeza que en la próxima hora ocurrirá algo con probabilidad uniforme. Por ejemplo, caerá una gota. ¿Ok? En la próxima hora va a caer una gota de un tubo. La probabilidad de que ocurra en los próximos 30 segundos va a ser 30, que es la longitud de tiempo que yo estoy poniendo, dividida entre los 3600 segundos que tiene la hora. Entonces esto me da la probabilidad de que ocurra el evento en los próximos 30 segundos si pensamos que la caída de la gota está distribuida uniformemente en el tiempo. Para la asignación de probabilidades a posteriori, el proceso es similar. ¿Ok?
¿ok? Solo que aquí efectivamente hacemos las medidas, no solo contamos y hacemos un ejercicio, digamos, mental de suponer que todas las caras del dado salen con la misma probabilidad. Aquí efectivamente lanzamos el dado. Entonces, básicamente lo que hacemos es un conteo de cuántas veces ocurrió el evento que queremos calcular la probabilidad entre el número de intentos o observaciones que hicimos del experimento. ¿Okay? Entonces nuestra probabilidad viene dada exactamente por el mismo número, la fracción entre NE entre NT. Pero aquí NE son número de veces que observamos el evento efectivamente y NT es número de intentos de observar. Un ejemplo puede ser un registro de lluvia, ¿no? En un registro de lluvia de 2000 días, 130 días fueron seguidos por un día de lluvia. Ok, entonces si hoy no está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana? Entonces nuestra probabilidad, si nos vamos aquí, 130 días fueron seguidos de lluvia. Entonces, de los 2000 días que observé, solo 130 ocurrió lo que estamos esperando, entonces nuestra probabilidad viene dada por la fracción de 130 entre 2000. Okay. ¿Quién garantiza la asignación de probabilidad a posteriores? Bueno, no los garantiza la ley de los grandes números. La ley de los grandes números garantiza que cualquier evento probable sucederá en una serie infinita de observaciones. Y esto lo podemos escribir matemáticamente como el límite cuando el número total de observaciones tiende a infinito de la probabilidad la probabilidad de que esta fracción sea igual o se aproxime a la probabilidad real, ok, y se aproxime tanto como yo quiera, este es un epsilon tan pequeño como uno quiera, es igual a 1. Entonces, efectivamente, si yo realizo infinitas observaciones, la fracción NE entre T va a ser igual a la probabilidad de que ese evento ocurra. La tercera forma de asignar probabilidades es por maximización de entropía. Okay. Al maximizar entropía estamos asumiendo una máxima desinformación al momento de construir la distribución de probabilidades. ¿Qué es la entropía? Bueno, la entropía de un conjunto de probabilidades P1, P2 hasta Pn va a ser igual a menos la sumatoria de cada una de las probabilidades multiplicada por el logaritmo de la probabilidad. Esto sujeto a que la suma de las probabilidades tiene que dar 1. Acordémonos que esto debe ser así, ¿ok? Porque, o si no, no serían probabilidades. Además de esta condición, puede haber otras condiciones que dependen del problema, ¿no? Entonces para cada una de las condiciones, uno la escribe la ecuación con los multiplicadores de Lagrange y pone un multiplicador de Lagrange por cada una de las restricciones que tiene el problema. Miren que la entropía es mínima si hay certeza. Si alguna probabilidad es igual a 1, de todas estas probabilidades, la sumatoria esta nos tendría que dar 0. ¿Okay? En cambio, la entropía es máxima cuando todas las probabilidades son iguales entre sí. Quiere decir que todo es igualmente probable. Ahí tenemos la máxima entropía. Y básicamente la entropía mide la heterogeneidad de los resultados. Entre mayor es la entropía, más homogéneos son las probabilidades. Entre menor es la entropía, menos homogéneas son las probabilidades. Al maximizar la entropía, lo único que sabemos de la distribución de probabilidades son las restricciones. Una, que la suma de las probabilidades tiene que dar 1, más todas las otras restricciones que dependen del problema. Pero no hacemos suposiciones adicionales. Para ilustrar, vamos a ver un ejemplo sencillo. Digamos, vamos a lanzar un dado. Toda la información que nosotros tenemos del dado es que tiene 6 caras, quiere decir hay 6 resultados posibles. Entonces el resultado 1
tiene una probabilidad que vamos a llamar P1, el 2 P2, así sucesivamente hasta el resultado 6 va a tener una probabilidad P6. Ok, si utilizamos los multiplicadores de Lagrange, podemos escribir esta expresión como L igual a la entropía, ¿lo ven? La entropía con las 6 probabilidades aquí, más el multiplicador de Lagrange por la restricción. Y la restricción es que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces este número tendría que ser 0. Ok, derivamos nuestra función con respecto a cada una de las probabilidades y al derivarla obtenemos que la probabilidad pi va a ser igual a una exponencial de lambda menos 1. ¿Esto qué me indica? Miren que la probabilidad p sub i no depende de i. Entonces esto me indica que todas las probabilidades tienen que ser iguales. Al sustituir esta probabilidad en la derivada de L con respecto al multiplicador de Lagrange, ok, obtenemos que la sumatoria de todas las probabilidades, que son estas de acá, ok, tiene que ser igual a 6 veces cada 6 veces la probabilidad, y esta suma nos tiene que dar 1. Y de aquí concluimos que la exponencial tiene que ser igual a un sexto, pero esta exponencial dijimos que era la probabilidad. Entonces nuestra probabilidad es igual a un sexto, como era de esperarse. La cuarta y última forma de asignar probabilidades que vamos a estudiar es usando el enfoque bayesiano. ¿Okay? El enfoque bayesiano se basa en el concepto de probabilidad condicional. La probabilidad condicional nos indica o nos permite calcular con qué probabilidad puede ocurrir A si conocemos que ha ocurrido otro evento B. Eso lo escribimos como la probabilidad que ocurra A dado que ocurra B. Es la barra vertical se lee dado que. ¿Ok? Y esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad conjunta de A y B dividida entre la probabilidad de B. La probabilidad conjunta de A y B es la probabilidad que ocurra A y B al mismo tiempo. ¿Ok? Del mismo modo yo puedo calcular la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A. Y esta va a ser igual a la probabilidad conjunta de A y B dividida entre la probabilidad de A. Decimos que dos eventos son independientes si la probabilidad conjunta de A y B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Y si esto es así, entonces miren que nuestra probabilidad condicional terminaría siendo igual a la probabilidad de un evento sin condición. La probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A, porque B no influye en la ocurrencia de A, son independientes. Ok, visto esto, vamos a escribir quién es mi fórmula de Bayes. Si yo despejo de estas dos expresiones la probabilidad conjunta de A y B, ok, obtenemos que la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Y de aquí podemos despejar tanto una de las probabilidades condicionales como la otra. ¿Ok? Y entonces podemos obtener que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Si hay varios eventos que condicionan la ocurrencia de un evento, de otro evento, entonces podemos escribir la probabilidad condicional utilizando esta expresión. Veamos cómo es el enfoque bayesiano con un ejemplo concreto. Imagínense que a un hospital llegan pacientes que pueden tener resfriado, que lo vamos a llamar R, o gripe, que la vamos a llamar G. Y el médico que recibe a los pacientes observa tres síntomas. Si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene tos o si el paciente
presenta debilidad en el cuerpo. Ok, de observaciones previas de, de pacientes, se sabe que la probabilidad de resfriado es 0,7, la probabilidad de gripe es 0,3. ¿Ok? Y además se saben ciertas probabilidades condicionales. Quiere decir, la probabilidad de tener fiebre dado que se tenga un resfriado es 0,7. La probabilidad de tener tos dado que se tenga resfriado es 0,9. La probabilidad de tener debilidad dado que se tenga resfriado es 0,3. Y así seguimos con el resto de las probabilidades con, eh, con la gripe. Entonces nos viene esta pregunta. Nos llega un paciente que tiene tos. Y la pregunta es, ¿con qué probabilidad tiene gripe? ¿Ok? O con qué probabilidad tuviese resfrío. Pero en este caso vamos a preguntar por la gripe. Entonces esto es una probabilidad condicional. Nos están preguntando la probabilidad de tener gripe dado que sé que tengo tos. Miren que esa probabilidad no la tenemos aquí arriba, no la tenemos registrada. Entonces recurrimos a nuestra fórmula de probabilidad condicional y cada uno de estos términos de la probabilidad sí los tenemos aquí. Por lo tanto, podemos calcular que la probabilidad de tener gripe, dado que el paciente tiene tos, es aproximadamente de 0,19. Ok, ya vimos 4 métodos para asignarle probabilidades a las variables que vamos a usar dentro de nuestros modelos. Ok, entonces ya nuestros modelos pueden correr. Ahora, el resultado que nos van a arrojar la simulación de nuestros modelos también van a ser distribuciones de las variables de salida. ¿Y cómo hacer para obtener los resultados de estas distribuciones? Bueno, vamos a presentar 3 métodos para obtener resultados de los modelos estocásticos. El primer método lo llamamos analítico y lo que se hace es que yo describo la evolución de mi modelo como una evolución de las distribuciones de probabilidades del modelo. ¿Ok? El segundo método es un método directo, que consiste en calcular mediante operaciones las distribuciones resultantes. Ok, aquí no lo hago en forma analítica, sino lo hago en forma iterativa dentro del computador. Y por último tengo el método de Monte Carlo, en el que se asume que hay ciertas distribuciones de probabilidades que es posible obtener los valores de las variables y con esos valores yo hago una simulación y obtengo los valores de las variables de salida. Comencemos con el método analítico. Del método analítico hay que decir que primero la forma de implementar el método va a depender del modelo. Y otra cosa importante que tenemos que decir que hay muy pocos modelos que pueden ser solucionados utilizando el método analítico. Al igual que ocurre con los métodos analíticos para resolución de ecuaciones diferenciales. En la mayoría de los modelos complejos no van a admitir soluciones analíticas porque no se conoce. Ok, un ejemplo sencillo, vamos a hacer una cola en una taquilla. ¿Cómo construimos nuestro modelo analítico? Ok, entonces podemos establecer que en un intervalo delta t, la probabilidad de que llegue alguien a la cola la llamamos R por delta t, ok, y la probabilidad de ser atendido va a ser S por delta t. Ok, hay que cuidar cuando uno construye estos modelos que el delta t sea suficientemente pequeño para que estas probabilidades no sean 1, porque si son 1, el modelo puede dar resultados fallidos. Ok, ¿cuál será la probabilidad de tener n elementos o n clientes en la cola? Ok, en la cola podríamos tener n-1 clientes y llega alguien, tener n y no hay ningún cambio, tener n, llega alguien y se va alguien de la taquilla, o tener n más 1
y se va alguien de la taquilla. Esas son todas las posibilidades que me llevan a mí a tener n elementos en la cola. Entonces la probabilidad de que en el instante t de tiempo haya, en el instante t más delta t de tiempo, haya n elementos en la cola o n clientes en la cola, depende de lo que había en el instante t más lo que pasó en el intervalo de tiempo delta t. ¿Cómo se escriben estas probabilidades? Bueno, la probabilidad de que en el instante t haya n-1 y llega alguien a la cola, ok, es igual a p de n-1 en t multiplicado por r por t, que es la probabilidad de que llegue alguien a la cola, multiplicado por 1 menos S por delta t. S por delta t es la probabilidad de que termine alguien el servicio. Entonces 1 menos S por delta t va a ser la probabilidad de que no termine. Ok, y lo mismo lo hacemos para cada uno de los otros casos. Ok. Aquí hay que tener cuidado con un caso especial. En el caso cuando n es igual a 0, quiere decir no hay nadie en la cola, no puede finalizar el servicio. Ok, no puede haber finalizaciones de servicio. Por lo tanto, ese caso hay que tratarlo aparte. Entonces, miren, la probabilidad de tener n personas en la cola en t más delta t va a venir dada por la suma de todas esas probabilidades de arriba, que haciendo un poquito de álgebra la podemos escribir así. Hemos hecho algo de álgebra para dejar los términos que multiplican a delta t por un lado, y todos los términos donde aparece delta t cuadrado lo hemos agrupado en este término O, del orden de t cuadrado. Ok, porque esa parte es la que vamos a ignorar, sobre todo si pensamos que delta t es un número pequeño, delta t cuadrado tiene que ser un número mucho más pequeño. Ok, si dividimos nuestra expresión por delta t y restamos para escribirla como una ecuación en diferencia, ok, nos queda esta expresión que tenemos acá, donde, y cuando hacemos que delta t tienda a 0, podemos transformar esta ecuación de diferencia en una ecuación, en una derivada, ¿ok? Entonces ya tenemos una expresión para la derivada, ¿ok? Cuando delta t, de cómo varía la probabilidad de tener n individuos en la cola con respecto al tiempo. ¿Ok? Hemos ignorado los términos cuadráticos. Y para el caso de la probabilidad cero, si se recuerdan que les dije que era un caso especial, quedaría expresada así. La solución estacionaria para este sistema de ecuaciones diferenciales es esta que está aquí. Y esto ustedes en los libros de teoría de colas van a encontrar que ese número es uno de los pocos resultados que uno puede obtener analíticamente de una cola. Por otro lado tenemos el método directo. El método directo es una versión algorítmica del método analítico, quiere decir, no voy a tratar de resolverlo analíticamente, sino voy a poner mi cálculo de cada una de las probabilidades en el computador, y dado un tiempo voy calculando los siguientes tiempos. En eso consiste. Okay. Es muy sencillo si se supone que las probabilidades son estadísticamente independientes. Okay. Es muy sencillo implementarlo. Okay. Por ejemplo, en el caso de la taquilla, siguiendo con la taquilla, yo podría tratar de calcular la evolución de la distribución de la longitud de la cola. La estoy llamando la longitud de la cola Q de n en t. ¿Ok? Donde n es la longitud. Entonces, yo puedo asumir, por ejemplo, que tengo una distribución de probabilidades de entrada, ¿ok? En delta t igual a sub L, ¿ok? Que tenemos aquí, ¿ok? 0,6 que no llegue nadie, 0,2 que llegue un cliente, 0,1 que lleguen dos clientes y 0,3 que llegue un cliente en delta t. ¿Ok? E igual lo puedo tener para la salida. ¿Ok?
y yo que no salga nadie, ok, este, tiene probabilidad 1 si no hay nadie en el sistema, por supuesto, pero si hay alguien en el sistema, esa probabilidad decae a 0.7. Ok, miren que aquí en este caso la probabilidad de ser atendido depende de la longitud de la cola. Ok, igual que puedo tener que salga un cliente o que salgan dos clientes. Ok. Estamos asumiendo que se necesita más de un delta T para ser atendido. ¿Ok? No puede ser que alguien llegue a la cola y salga de la taquilla en menos de un delta T. Esa es una de las suposiciones que estamos haciendo en este modelo. Para este ejemplo vamos a asumir que comenzamos con la cola vacía. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que la cola tenga una longitud 0 en t sub 0 va a ser 1 y todas las demás longitudes van a tener probabilidad 0. Ok. Entonces, la distribución de probabilidades de la longitud de la cola en t igual a delta t va a ser igual a la longitud de la cola, la probabilidad de que la cola sea de longitud 0, que viene dado por esta suma de estos tres términos, más la probabilidad de que la cola tenga longitud 1, que viene dada por esta probabilidad que tenemos acá, la probabilidad de que la cola tenga longitud 2, ¿ok? Y la probabilidad de la cola que tenga longitud 3. Miren que para longitud 0 partimos con una cola de longitud 0, no llega nadie y no sale nadie, pero puede haber una llegada y una salida, o podría haber dos llegadas y dos salidas. ¿Ok? Lo mismo para 1, 2, 3. Para el caso de Q igual a 3, miren que arrancamos con una cola de longitud 0, tenemos 3 llegadas y ninguna salida. Ese es el único caso con el cual llegamos a tener una longitud igual a 0, una longitud de cola igual a 3. Este término se lee como la probabilidad que en el instante t la cola tenga i clientes y que en el siguiente intervalo, t más delta t, lleguen j clientes, ¿ok? Y salgan k clientes. Esa es la lectura que le damos a este término. Para un tiempo cualquiera, t más delta t, el cálculo de la probabilidad de que la cola tenga n elementos viene dado por esta sumatoria, ¿ok? Donde la asignación de las tripletas y jk debe cumplir que i más j, n tiene que ser igual a i más j menos k. ¿Ok? Esta es la condición que se debe cumplir. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de la cola igual a 4, en t más delta t, va a venir dada por la siguiente expresión. ¿Okay? La primera es que la cola tenga longitud 1 y lleguen 4, que había un cliente y lleguen 3, o que hay 2, lleguen 2, o que haya 2, lleguen 3 y salga 1, que haya 3 y llegue 1, que haya 3 y lleguen 2 y salga 1, y así sucesivamente hasta que haya 6 clientes, no llegue nadie y salgan 2 clientes del sistema. También tenemos el método de Monte Carlo. Para este método usamos algún tipo de máquina, de dispositivo que genere variables pseudoaleatorias. Pseudoaleatorias quiere decir que parecen aleatorias a pesar de no serlo. ¿Okay? Seguimos otra vez con el ejemplo de la taquilla, pero aquí vamos a aplicar Monte Carlo. Monte Carlo implicaría simular, ¿no? Y esto lo que tenemos aquí abajo es el algoritmo que nos permite simular el comportamiento de la cola de la taquilla, considerando una simulación síncrona, en este caso. ¿Okay? Tenemos como entrada de nuestro algoritmo el delta t, el paso de tiempo, y el tiempo total que vamos a simular.
y ponemos el reloj y la longitud de la cola en 0 como primer paso, y una vez que está hecho eso, empezamos un lazo que se va a repetir mientras que el tiempo sea menor al tiempo de simulación. ¿Ok? En este lazo vamos a incrementar el tiempo, y cada vez que se incremente el tiempo, vamos a recalcular el nuevo valor de la longitud de la cola. La nueva longitud de la cola va a ser la longitud anterior más las llegadas que se generan y las salidas del sistema. Y estas dos cosas serían estos dos dispositivos, dos funciones en este caso, que me generan valores pseudo aleatorios de acuerdo a lo que el modelista indique que sean las variables o las distribuciones de probabilidades de las llegadas y las salidas. Una vez que yo calculo el nuevo valor de n, mando a escribir el tiempo y n, y tendría la historia de la longitud de la cola. Si esta simulación la repetimos muchas veces, tendríamos una distribución de longitudes de la cola en función del tiempo. Aquí vimos el ejemplo con una simulación síncrona. Ok, esta simulación también se llama orientado de intervalos. Miren que el tiempo avanza con pasos constantes, y dentro del paso de tiempo se generan o se calculan el cambio del sistema de acuerdo a los eventos que ocurrieron en ese paso de tiempo. Una alternativa a este tipo de simulación es la simulación orientada a eventos, ¿ok? Que estudiaremos más adelante en la materia. Una última forma o método para obtener resultados de modelos estocásticos es aplicar bootstrap o muestreo de muestra. El bootstrap lo podemos aplicar de dos formas. Lo podemos usar para hacer muestreos sobre una serie de resultados conocidos y obtener nuevas muestras para hacer estadística sobre los resultados, o podemos usar el bootstrap para generar datos que después introducimos, por ejemplo, en simulaciones que vamos a usar para obtener los resultados. Aquí estamos hablando del primer uso, ¿okay? De hacer el bootstrap directo sobre resultados. Okay. El bootstrap, el método es el siguiente. ¿Okay? Si yo tengo una función que la voy a llamar bootstrap, a esta función le paso el tamaño de la muestra y un vector donde están todos los valores que yo muestré. Okay. Y entonces, para generar la nueva muestra que voy a llamar y, okay, el vector y, lo voy haciendo de la siguiente manera. Hago un lazo y le asigno a cada elemento y sub i un valor cualquiera del elemento x. ¿Okay? Y así genero una nueva muestra. Entonces el bootstrap me estaría generando una nueva muestra y sub i que se tomó a partir de la muestra original x sub i. Este aleatorio va a generar una función que debería generar un número aleatorio entre 0 y n-1, o entre 1 y n, dependiendo de cómo sean sus vectores. Si la muestra original, hay que tener en cuenta esto para cuando uno utiliza Bootstrap. Si la muestra original no es representativa del comportamiento de la salida del sistema, entonces el Bootstrap va a producir resultados malos. No se le puede pedir milagro al Bootstrap. ¿Okay? La muestra original debería ser representativa. La mayoría de los sistemas con los que vamos a enfrentarnos van a tener que ser simulados, y seguramente van a ser modelos estocásticos. Por lo tanto, vamos a necesitar generar valores aleatorios, o mejor dicho, valores pseudo aleatorios de nuestras variables. Para generar estos valores pseudo aleatorios, utilizamos generadores de variables aleatorias. Okay, estos generadores se le piden ciertas condiciones. La primera es que deben ser computacionalmente eficientes. Esto es porque en una simulación
usualmente hacen falta muchísimos números aleatorios, miles de números aleatorios, y el cálculo de los números aleatorios empieza a ser un, eh, a consumir un tiempo importante de procesamiento para los sistemas cuando los estamos simulando. Por otro lado, debe ser de periodo largo. Periodo largo quiere decir que para que un número aleatorio o una secuencia de números aleatorios se repita, debe pasar, debe haber un intervalo grande de número entre ellos. Ok, si esto no es así, si las simulaciones son largas, uno puede estar sujeto a que haya correlaciones temporales no deseadas en la simulación. Y por otro lado, los valores sucesivos deben ser independientes y uniformemente distribuidos. Eso es lo que uno esperaría de eh, un buen generador de números aleatorios. Si esto no es así, empieza a haber correlaciones en escalas pequeñas de tiempo y eso digamos, correlaciones inducidas por el generador de números aleatorios que no es lo ideal. Vamos a estudiar tres técnicas para generar números pseudoaleatorios. ¿Okay? Eh, solo hablar de las técnicas. La primera habla de los generadores congruenciales lineales. ¿Okay? Y estos tienen su origen en 1951 cuando se descubrió que los residuos de potencias sucesivas de números tenían buenas propiedades aleatorias. Y entonces de ahí surge la idea de que un número aleatorio puede ser calculado multiplicando una constante por otro número y calculándole el residuo o el resto o el módulo. ¿Okay? Este operador porcentaje, ¿okay? Lo estamos utilizando como operador módulo. ¿Okay? Hay dos formas de, de construir estos generadores congruenciales. La primera es solo calculando el módulo de un producto, módulo M, y la otra tiene un término adicional B. ¿Ok? Entonces tengo la parte multiplicativa más una parte aditiva a la que yo le calculo el módulo. ¿Okay? Entonces yo a partir de un número original yo puedo calcular el siguiente, ese siguiente número entra aquí para calcular el siguiente y así el proceso continúa. La segunda técnica para generar números aleatorios es la de el uso de generadores de Fibonacci extendidos. Se llaman de Fibonacci porque la fórmula se asemeja a la forma con que se crea la secuencia de Fibonacci. Que la secuencia de Fibonacci dice que el enésimo término de la secuencia es igual a la suma de los dos términos anteriores. Para el caso de los generadores de números aleatorios de Fibonacci extendido, yo voy a sumar dos términos previos de la secuencia, pero no tienen que ser el n-1 y el n-2, sino el n-a y el n-b. Ok, sumo estos dos términos y para que la secuencia o el número aleatorio no crezca indefinidamente, calculamos el módulo, ok, de 2 a la k. Ok, 2 a la k es una buena forma de calcular el módulo porque nos ahorra el cálculo de la división y se puede realizar haciendo corrimiento de bits en el cálculo binario en la máquina. Entre más grande sea A y B, más memoria requieren el generador y más semillas se requieren para ponerlo a funcionar. Finalmente están los generadores combinados. Y combinado quiere decir que utiliza combinaciones de técnicas, por ejemplo, congruencial y de Fibonacci o diferentes técnicas congruenciales para generar un nuevo o para crear un nuevo generador. Ok, con la esperanza de tener mejores generadores de esta forma. Okay. Tratar de combinar las características mejores de uno y del otro y obtener un generador aún mejor. No vamos a entrar en detalles sobre la
implementación de los generadores, eso está en la guía. Pero sí vamos a dar algunas recomendaciones sobre cómo usarlos. Las primeras tienen que ver sobre la selección de las semillas. Ok, empecemos por decir que el cero no es una buena semilla para los generadores, especialmente si son generadores congruenciales lineales multiplicativos. El cero haría que el generador se quede generando puros ceros sucesivamente. Entonces no es una buena idea usar el cero como semilla. Por otro lado, es bueno evitar usar semillas pares, porque muchos generadores utilizan como módulo potencias de 2 y entonces el, el número par y las potencias de 2 pueden tener problemas y generar secuencias muy cortas eh, de, de números. Eh, es importante que cada una de las variables aleatorias tenga su propia secuencia de generador de número aleatorio y no usar una única secuencia para todas las variables. Porque si mal que bien, así uno no lo quiera, los números de una secuencia pueden estar correlacionados y entonces eso crearía correlaciones artificiales entre diferentes variables aleatorias. También es importante que las secuencias no se solapen. De nada sirve que escojamos secuencias diferentes para cada una de las variables si al cabo de pocas iteraciones una secuencia repite los números de otra secuencia. Entonces es importante evitar el solapamiento de la secuencia. Eh, otra cosa que uno puede hacer es reusar las semillas en replicaciones sucesivas. Es decir, si yo voy a hacer varias réplicas de, de un mismo experimento, puedo utilizar el estado final de cada uno de los generadores de números aleatorios de una réplica como semilla de la próxima replicación. Eso es una buena práctica. Y por último, uno no debería usar semillas escogidas aleatoriamente. Por lo general, una semilla escogida aleatoriamente podría ser una buena semilla, pero en ocasiones puede no serlo. ¿Y uno cómo escoge semilla aleatoriamente? Por ejemplo, yo digo, para poner la semilla en forma automática, tomo la hora a la que pongo a andar la simulación. Y en general esa hora es un número que no está predefinido con anterioridad y en diferentes simulaciones va a ser diferente. ¿Ok? Pero esta estrategia causa dos problemas. La primera es que la simulación no va a poder ser reproducida, porque si yo escogí una hora del día como este, semillas de mi generador de número aleatorio, entonces las siguientes simulaciones no van a poder repetir exactamente la misma secuencia de números y eso no es conveniente en simulación. Y por otro lado, no hay ninguna garantía que las secuencias no se solapen o que los números no sean adecuados. Entonces pueden ser que la hora del día sea un número par y estemos utilizando un generador congruencial lineal multiplicativo con módulo 2 a la k y entonces estamos en problemas. También sobre los generadores de números aleatorios se han creado una serie de mitos. Okay, aquí hay algunos de ellos. La primera es que un conjunto de operaciones complejas lleva a resultados aleatorios. Eso no es cierto. Miren que las operaciones que hemos visto con los generadores, por ejemplo, los congruenciales, son relativamente sencillas y podemos lograr tener números que parezcan muy aleatorios y muchas veces haciendo operaciones sumamente complicadas no se logra absolutamente nada. Por otro lado, para las pruebas de aleatoriedad, hay un mito que dice que es suficiente que el generador pase una prueba como la chi cuadrado. Y eso no es cierto. Hay muchas secuencias de números no aleatorios que pasarían una prueba de aleatoriedad chi cuadrado sin ningún problema. En la guía hay ejemplos de eso. Por otro lado, decir que los números aleatorios son impredecibles.
Los números aleatorios son impredecibles, pero los números aleatorios generados por un computador no son aleatorios, son pseudo aleatorios. Y al ser pseudo aleatorios son predecibles. Entonces estos números uno no puede, por ejemplo, basar la seguridad de un algoritmo de encriptación en la impredictibilidad de los números, porque sí lo son predecibles. Entonces hay que tener cuidado con, con, con lo impredecible de estos números. ¿Okay? Acuérdense que no son aleatorios, sino pseudo aleatorios. Por otro lado, hay un mito que dice que todas las semillas son iguales. Ya vimos en la lámina anterior, no todas las semillas son iguales, hay que tener cuidado al escoger las semillas que uno utiliza en las simulaciones, porque hay semillas absolutamente inadecuadas. Y por último, dice que la implementación exacta no es relevante. Cuando uno está implementando algún generador de números aleatorios, por ejemplo, a veces vienen los números y dice el generador está implementado en doble precisión y le dan a uno el número con los coeficientes con 8 cifras significativas. Hay que copiar las 8 cifras significativas, un redondeo en cualquiera de las cifras, o no usar la precisión doble y utilizar precisión sencilla para hacer los cálculos, afectaría absolutamente el comportamiento del generador. En conclusión con esto de los generadores de número aleatorio, o recomendación final, es mejor usar un generador que ha sido probado. Ok, si el generador ya ha sido probado, utilicen un generador que ya ha sido probado y no se pongan a inventar generadores nuevos. Inventar generadores nuevos es una tarea difícil, es todo un área de investigación. Ustedes podrían dedicar el resto de su vida a investigar sobre generadores de números aleatorios. Entonces, no es una tarea trivial. Dice, no, yo lo voy a hacer. Efectivamente es un trabajo difícil, arduo y duro. Y entonces es mejor utilizar generadores que ya han sido probados por la comunidad. Ok, para terminar con este tema hablaremos un momentico de generación de variables aleatorias. Miren que los generadores de números aleatorios que hemos estudiado hasta ahorita generan distribuciones uniformes entre 0 y 1 o entre un número mínimo y un número máximo. Eso es lo que hacen los generadores. Ahora, nosotros queremos generar variables aleatorias con alguna distribución particular, binomial, Poisson, exponencial. Ok, entonces hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para, partiendo de un generador de números aleatorios, obtener una variable aleatoria con una distribución dada. La primera, eh, la primera método técnica consiste en la transformación inversa. Supongan que ustedes tienen o quieren generar una variable con distribución f de, de probabilidades. F mayúscula sería la distribución acumulada. Entonces, ustedes generan un número aleatorio entre 0 y 1 utilizando los generadores que vimos anteriormente y aplican la inversa de la función. Y la inversa de la función les va a generar una variable aleatoria con la distribución de la función. Ok, esa técnica es válida siempre que la función f acepte ser invertida. Ustedes saben que no todas las funciones permiten ser invertidas. Aquellas funciones que no son invertidas tenemos que usar alguna otra de las técnicas que vemos aquí abajo. El segundo método es el método de rechazo. El método de rechazo consiste en meter dentro de un rectángulo, ok, a la función de distribución, no la acumulada, sino la función de distribución de probabilidades de la variable. Ok, y sobre ese rectángulo yo aleatoriamente escojo puntos XY. Ok, si los puntos XY caen por debajo de la función, entonces la variable aleatoria se acepta, la variable x se acepta como variable aleatoria. Pero si el punto XY cae por fuera de la función, más arriba de la función, entonces la función se rechaza. En eso básicamente consiste el método de rechazo.
Después tenemos el método de composición o descomposición de funciones. Ok, este método se aplica si la función acumulada de distribución de probabilidades o la función de distribución de probabilidades es igual a una suma ponderada de otras funciones que sí yo puedo calcular, de funciones de otras variables que yo sí puedo calcular. Si este es el caso, yo calculo cada una de las funciones f sub i, de las que yo sí puedo calcular, las pondero con el ponderador respectivo y en total obtengo mi función. ¿Okay? Entonces con esta función yo puedo calcular la, la variable aleatoria. Por otro lado, yo puedo utilizar la técnica de convolución. Convolución se aplica cuando la variable aleatoria, no la función de distribución, sino la variable aleatoria, es igual a la suma de varias variables, de otras variables aleatorias. Si esto es así, yo puedo decir que mi función de distribución de probabilidades va a ser igual a la convolución de las funciones de probabilidades de las otras variables. ¿Correcto? Un cuarto, no, perdón, un quinto método es el de caracterización. Si existe alguna característica especial que me permita a mí generar una variable o un algoritmo similar o un algoritmo que ajuste a esa variable, yo puedo utilizar una técnica de caracterización. Por ejemplo, yo puedo utilizar un polinomio que admita este, transformación inversa de una función que no la admita y ese polinomio ajustarlo a la distribución y cosas de ese tipo. En la guía hay muchos casos particulares de cada una de las caracterizaciones. Y por último, tenemos la técnica de Bootstrap. Si yo tengo una muestra de la variable aleatoria que yo quiero generar y a mí no me interesa ni construir la función de distribución, ni la función acumulada, ni me interesa conocer propiedades, digamos, estadísticas de esa función. Simplemente quiero generar los números aleatorios. Una alternativa es utilizar Bootstrap y muestrear la muestra de los números de la muestra que se tiene ya de esas variables. Entonces, el Bootstrap siempre es una alternativa. Atención con el Bootstrap, la muestra tiene que ser significativa. Si ustedes no tienen una muestra significativa de la variable que quieren generar, el Bootstrap no les va a resolver el problema de, de, de tener una variable que sea significativa. Bueno, muchachos, esto es todo lo del tema 4. Espero que les sea de utilidad y este, este tema es duro matemáticamente. En esta presentación no entramos en los detalles matemáticos, pero en la guía hay muchos detalles que espero que les sean de utilidad. Hasta la próxima clase.